¿Cómo están? ¿Listos? Sí, doctora, listos. ¿Siguen vivos o ya es muy tarde y ya se quieren ir a mimir? Seguimos vivos. ¿Están listos para continuar? Sí, doctora. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar con las glándulas anexas del tubo digestivo. En esta clase los objetivos son reconocer las características histológicas y la función, además de la identificación de las fotomicrografías y cortes histológicos de hígado, vesícula biliar y páncreas. Entonces vamos a empezar con el páncreas en la porción exocrina porque endocrina ya es tema de otra clase. Páncreas viene del griego que significa literalmente todo carne. Y es que sí, es todo carne. Además, tiene enzimas que son come carne, literalmente. Entonces, macroscópicamente, el páncreas está o contiene el conducto principal o conducto pancreático de Wirsung que va a drenar hacia la porción del duodeno en la papila duodenar mayor y hay un engrosamiento aquí de la circular interna que forma la ámpula de Vater. De hecho, nosotros en endoscopía la vemos, esta estructura. Y tenemos el conducto, en algunas ocasiones, el conducto accesorio de Santorini, que es difícil de observar por endoscopía, pero sí se puede observar. De hecho, la identificación del ámpula es muy importante para una técnica endoscópica avanzada, que lo van a conocer después cuando sean grandes, que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Pero es muy importante identificar esta estructura y drena el conducto accesorio de Santorini en la papila duodenar mayor. Y así es como se vería el páncreas si lo disecáramos y lo observáramos. Generalmente mide entre 20 centímetros y pesa unos 100 gramos en promedio y está formado por cabeza, cuello, cuerpo y cola. Incluso si hay algo que esté aumentado de tamaño en la cabeza, puede llegar a obstruir el conducto pancreático y pues es una de las causas de pancreatitis de repetición. Entonces, morfológicamente, el páncreas está formado por acinos que son, ya ustedes expertos, ¿son serosos o son mucosos? Son cerosos. Exactamente, entonces vemos cómo está súper bonito aquí. eh, el acino, que es literalmente, o sea, parecen cachitos de pizza, así. Y en la pizza estaría el pepperoni, que es el núcleo bien formadito, y aquí más bien, sí, como más bien la rebanada de, o sea, la orilla de queso, y aquí todo lo rojito serían los gránulos de simógeno que podrían simular como los peperonis. Y aquí lo clásico del acinoceroso es que el núcleo no se pierde, se sigue viendo circular, es núcleo de célula trabajadora, que el núcleo de célula trabajadora que vemos que es un núcleo de cara abierta con abundante eucromatina y el núcleo lo está muy evidente. ¿Ok? Y estas eran la diferencia histológica muy importante que veíamos que tienen las células centroacinares que son parte del conducto que inicia, que es del conducto intercalado. El conducto intercalado es de los conductos más importantes que tenemos en el páncreas porque es de los primeritos donde se van a ir drenando todo el producto de secreción, que los simógenos, ya lo hemos recordado anteriormente, pero Wendy, ¿me puedes decir qué es un simógeno? En dos palabras. Es una enzima inactiva, ¿no? Excelente, porque imagínense, se activan todas esas enzimas peligrosas en el páncreas, destrucción máxima. Entonces, están aquí las células centroacinares, que son parte del conducto intercalado, que es la diferencia histológica súper fina entre el páncreas y la parótida, entre otras que ya habíamos visto. Entonces, el páncreas exocrino y la parótida.
tiene el páncreas exocrino es que va a carecer de células mioepiteliales, va a carecer de un conducto estriado, que la parótida, acuérdense que el conducto estriado está formado por un epitelio cúbico simple que tiene abundantes mitocondrias, entonces se ve muy rosita, se ve muy eosinófilo y carece de tejido adiposo, aunque en procesos en los cuales el páncreas está inflamado, sí puede haber tejido adiposo y posee las células centroacinares, mientras que en la parótida, esta sí posee células mioepiteliales, tiene el conducto estriado. Aquí el conducto más importante del páncreas sería, bueno, el que va después de los acinos sería el intercalar, tiene abundante tejido adiposo y carece de células centroacinares. Entonces, en los acinos serosos está el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, están las carbopeptidasas y proaminopeptidasas, que esto nada más nos va a decir, el tripsinógeno es muy, muy, muy importante porque a partir de se activa el tripsinógeno en tripsina y ya que se activa la tripsina, ya favorece la activación de las demás enzimas. También tenemos amilasa y lipasa y también tenemos desoxirribonucleasas y ribonucleasas. Entonces, por eso estas enzimas queremos que estén en la forma inactiva, porque si se liberan desoxirribonucleasas, entonces pueden, o sea, hasta degradar núcleos de células. Y esto es lo que ya veíamos, es una célula con núcleo en cara abierta, el núcleo es muy evidente, tiene basofilia basal y acidofilia apical. Entonces, nada más en cuanto a la función del páncreas, la colecistocinina activa a las células del acino, a las células acinares, a que se liberen las enzimas. Y también la secretina lo que va a ayudar es a la liberación a partir de los conductos intercalares del bicarbonato y agua. Y también la activación de la liberación de ciertas o de las enzimas del páncreas o va a estar liberada, va a estar mediada por la acetilcolina. Entonces, una correlación clínica muy importante es lo que sucede en la pancreatitis aguda. Entonces, ahí lo que sucede es que hay activación enzimática y daño celular. Entonces, estas enzimas que están muy bien conteniditas se activan dentro de los conductos del páncreas. Entonces, eso generalmente no debe pasar porque se acuerdan que llegan hasta el duodeno gracias a las glándulas de Brunner, el pH se alcaliniza y ahí es donde se activa. Entonces, todos los mecanismos están muy bien protegiditos para que no se activen dentro del páncreas. Entonces, cuando hay una pancreatitis aguda, hay algún insulto que favorece la destrucción de estas células acinares, se liberan estos imógenos, se empiezan a activar y estos al empezarse a activar empiezan a generar más destrucción y la destrucción genera que se expongan los núcleos de las células. Los núcleos de las células son muy inmunogénicos, que ya van a ver en inmuno mediante qué mecanismos, pero favorecen muy fácil la activación del sistema inmunológico. Entonces va a haber una activación de todo el sistema inmunológico, van a haber mucha producción de ciertas sustancias que se llaman citocinas, que son las que permiten la comunicación de todo el sistema inmunológico, y esta activación es tan, tan, tan importante que no solo el páncreas se va a destruir y se va a inflamar, sino que puede inflamar a todo el cuerpo, porque así como está inflamado y se corre el chisme entre las células del sistema inmunológico que ahí está inflamado, se inflama todo el cuerpo. Y algo también que sucede es que esta inflamación hace que en el endotelio, que es la capita que cubre los vasos sanguíneos, la capita de epitelio que cubre los vasos sanguíneos, hace que se rompa esa permeabilidad que tienen las células endoteliales. Entonces, aumenta la permeabilidad hacia los vasos sanguíneos y hay mucha fuga de agua. Entonces, todo esto sucede cuando estas enzimas que están bien conteniditas en la pizzita se liberan. Entonces, aquí toda la respuesta inmunológica y hay destrucción ahí, está destruido y aquí le puse una agüita porque es la fuga de agua que hay en todo el proceso de pancreatitis. Entonces, también importantemente, así está la célula cinar. La tripsina no, el tripsinógeno siempre mantiene como está inactivo, pero si sucede algo,
que estimule o que degrade a esta célula, lo que va a provocar es que se active antes la tripsina. Entonces se empieza a activar aquí y cualquier cosa que vaya, que genere algún daño en cuanto a obstrucción o directamente el daño a la célula sinar, provoca la activación temprana de estas enzimas. Y aquí ven un gen que se llama o conducto de cloruro, que es el gen CFTR. Esto es importante en una enfermedad que se llama fibrosis quística, en la cual hay alteraciones en estos conductos intercalados de este conducto de cloruro. Entonces lo que hace es que el moco, en vez de estar perfectamente con una producción adecuada, se hace un moco muy, 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 muy denso. Entonces esto genera que se obstruya la liberación de estas enzimas. Entonces provoca daño en las células acinares y aquí al contrario, en vez de que se empiecen a activar y como que haya mucha inflamación, lo que pasa es que no se liberan de forma adecuada, entonces no llegan al duodeno estas enzimas y lo que pasa en la fibrosis quística es que esos pacientes no tienen la capacidad de digerir de forma adecuada proteínas y grasas, porque como recordamos, ahí está la lipasa. Entonces no tenemos una acción adecuada de la lipasa. Entonces los niños o los pacientes que tienen fibrosis quística, una de las características importantes es que tienen diarrea constantemente y tienen mucha grasa en su popó porque no hay nada que los degrade, porque no llega al duodeno la lipasa, ¿ok? Y todo es porque falló un conductito en la liberación de todas estas enzimas. Eso es, la verdad, la histología de la porción exocrina del páncreas es muy sencillita. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a ver el órgano más precioso que existe en el mundo y en nuestro cuerpo, que es el hígado. Pues vean nada más, qué chulada. Entonces, recordando, un hígado de adulto puede llegar a pesar 1,5 kilos más o menos. Corresponde al 25% o al 2,5% del peso de los pacientes. El hígado tiene más de 200 funciones. Esto siempre les encanta preguntar en anatomía, de que la irrigación nutricia, el 25% está dado por la arteria hepática, pero la principal irrigación es la irrigación funcional, que está dada el 75% por la vena porta y que la cápsula tiene un epónimo que se llama cápsula de Gleason. Y cuando se inflama el hígado, lo que duele, lo que da dolor cuando crece el hígado es a partir de la cápsula de Gleason, que pasa muy frecuente en niños que tienen hepatitis, sobre todo hay varios virus que pueden causar inflamación del hígado, pero el más frecuente es el de la hepatitis A. Entonces, lo que causa dolor cuando se inflama el hígado es a partir de la cápsula de Gleason. Entonces, hablando sobre las funciones del hígado, una muy importante es la captación y almacenamiento de nutrientes. Nos permite una homeostasis de la glucemia y de la lipidemia. Favorece la conjugación de fármacos y tóxicos a partir del retículo endoplásmico liso. Favorece la producción de bilis. Es el órgano de la producción de la síntesis de proteínas, como van a saber ustedes cuando sean más grandes. Cuando tenemos una pérdida de proteínas, hay, digamos que o se pierde por el riñón, o se pierde por el intestino, o no la produce el hígado. Esas son como las tres principales causas. Es almacén de vitaminas, sobre todo de vitamina A, e interviene importantemente en la homeostasis del hierro. También favorece la síntesis de urea y también de factor de crecimiento similar a insulina tipo 1. Favorece la degradación de eritrocitos, de insulina y de glucagón. Modifica es uno de los sitios en donde T4 se activa hacia T3. Produce factores de coagulación. La respuesta siempre correcta es
todos o el 99% de los factores de la coagulación e interviene en la síntesis de inmunoglobulinas. Entonces, este órgano, literalmente, cuando a los pacientes les falla el hígado, no les quiero contar lo rápido que se mueren si no hacemos algo o si no sabemos la causa por lo que está fallando el hígado. Entonces, el hígado es muy importante porque estas funciones que les digo son unas cuantas, pero realmente son hasta 200 funciones que se van desglosando a partir de cada una de estas. Y también, importantemente, que nosotros vamos a poder ver cómo se diferencian las pruebas de función del hígado. ¿Alguien sabe de pura casualidad cómo podemos dividir las pruebas de función del hígado? O cómo ya cuando sean ustedes doctores van a decir, quiero yo saber cómo funciona el hígado, qué pruebas voy a pedir. ¿Alguien de pura casualidad sabe? No, esto ya es un poco más elevado, no hay problema si no lo saben. Pero, Hiram, ¿tú sabes cómo se pueden dividir las pruebas de funcionamiento del hígado? Eh, pues bueno, tal cual la división no, pero pues está la aspartato transaminasa, por ejemplo, doctora. Muy bien. Realmente sí es algo que a veces en pregrado no nos lo aclaran mucho, pero es fundamental. Y sí me interesaba desde ahorita. Puede que no se acuerden de los acinos hepáticos, pero esto sí se les tiene que quedar para la vida. Entonces anoten en su cuaderno. Pruebas de función hepática. Anoten, no me lo van a preguntar en un examen, me lo van a preguntar en la vida. Entonces, pruebas de función hepática se dividen en síntesis, inflamación y excreción. Entonces, si ven, muchas de estas son pruebas o son funciones de síntesis. Entonces, una forma fácil, son muchas más, pero una forma sencilla que nosotros podemos evaluar qué tanto está sintetizando de forma adecuada el hígado es por medio de la medición de los tiempos de coagulación. Entonces, síntesis, tiempos de coagulación, sobre todo, un índice internacional que se llama o le decimos INR, que nos habla precisamente de cómo está esa prueba de síntesis en el hígado. Entonces, cuando de verdad ya no funciona, lo primeritito que ustedes tienen que buscar es cómo está coagulando el paciente. Entonces, se tienen que pedir tiempos de coagulación. La otra es la albúmina. Entonces, la albúmina, seguro ya la han escuchado en bioquímica, es la proteína más grande que tenemos en nuestro cuerpo y está sintetizada en el hígado. Puede que esté disminuida por otras causas, pero si no funciona la síntesis del hígado, también puede estar disminuida la albúmina. Entonces, síntesis, tiempos de coagulación y albúmina a grandes rasgos. ¿Podemos ver la glucosa? Sí. ¿Podemos ver el perfil de lípidos? Sí, pero esencialmente, tiempos de coagulación y albúmina. Las pruebas de inflamación, que era lo que estaba mencionando Hiram, muy, muy de forma adecuada. No sé si en bioquímica hayan escuchado el término de enzimas de escape, que son esas enzimas o proteínas que se liberan cuando hay la destrucción de algún órgano. Entonces, si el hepatocito se inflama, las enzimas que se elevan en general son ALT, AST y DHL, que es esas, si sabes cuáles son, Hiram. No recuerdo ahorita, doctora, una disculpa. ¿Alguien? Esto sí estoy segura que viene en su plan de estudios de bioquímica. ¿Las podría volver a repetir, por favor? AST y ALT. AST es el aspartato aminotransferasa Ujú. y el ALT es la alanina aminotransferasa. Excelente. Muy bien, muy bien. Y la más específica de que hay un daño en el hígado es la ALT o a la aminotransferasa. Y esto, la mnemotecnia nada más es que la L de liver
significa o es más sensible para identificar daño hepático en cuanto se inflama. Entonces, síntesis, tiempos de coagulación y albúmina, pruebas de inflamación, AST, ALT y DHL, que es la deshidrogenasa láctica. También es prueba de que está inflamado el hígado. Y de excreción, ¿alguien sabe eh, o qué ha escuchado de, por ejemplo, bilirrubinas? En general, en el hígado, ¿alguien sabe si se produce la bilirrubina directa o la indirecta? Esto creo que lo ven en bioquímica, sobre todo cuando se degradan los eritrocitos. Lo que se libera es hemoglobina, pasa a biliverdina y se produce la bilirrubina indirecta. Para que se produzca la bilirrubina directa, tiene que pasar por el hepatocito, se conjuga en el retículo endoplásmico liso y ya se produce la bilirrubina directa. Entonces, lo que excreta el hígado, por así decirlo, es bilirrubinas. Entonces, la más específica de que hay un daño en el hígado es la bilirrubina directa, la directamente del hígado. La indirecta no nos habla de daño hepático. Eso también es muy importante y es para que sepan para la vida. No va a venir en un examen de histología, tal vez en un examen de bioquímica, pero en un examen de histología no va a venir. Pero en la vida sí tienen que saber que la bilirrubina que indirectamente nos habla de la excreción del hígado es la directa. Y también otra cosa muy importante es que en las pruebas de excreción podemos evaluar también la función de los conductos del hígado por medio de la fosfatasa alcalina y de la gamma transferasa, que es la GGT. Entonces, los que nos hablan de daño canalicular son fosfatasa y GGT. Entonces, para recordar, todo esto se puede agrupar en tres: en síntesis, inflamación, excreción. Síntesis, tiempos de coagulación y albúmina. Inflamación, tenemos ALT, AST y DHL. Y excreción, finalmente, tenemos también bilirrubina, sobre todo la directa, fosfatasa alcalina y gamma transferasa. Muy bien, entonces ese es nosotros como clínicamente podemos evaluar cómo funciona el hígado. Esta es pregunta para la vida. Entonces les presento a Su Majestad el hepatocito. Entonces, para hacer tantas de estas funciones, el hígado, su unidad anatómica y funcional es el hepatocito. El hepatocito tiene esta morfología hexagonal, en la cual va a tener varias porciones, una porción que entre, digamos que eh, como los bracitos del hepatocito, se van a formar el canalículo biliar, que va a ser la primera porción del árbol biliar o la porción más distal del árbol biliar. Tenemos en los otros extremos, en las regiones vasolaterales, digamos, estos pliegues que van a comunicar con el endotelio y van a formar un espacio virtual que se llama el espacio de Dis. Además, todos los organelos aquí son muy abundantes. Obviamente el hepatocito tiene su núcleo de célula trabajadora con abundante eucromatina porque está constantemente en la producción de proteínas. Tiene el nucleolo muy evidente, sus poros nucleares también son incluso un poquito más grandes de lo habitual. Tienen abundante retículo endoplásmico rugoso, pero además también tienen abundante retículo endoplásmico liso, tienen abundantes mitocondrias, tienen así todo lo que ustedes quieran de biología celular, lo tienen. Si tienen también glucógeno, puede haber los lisosomas degradados con cúmulos también de lipofuscina. También podemos ver abundantes peroxisomas porque es una célula que está trabajando mucho y obviamente todos los organelos van a estar muy abundantes para lograr esas 200 funciones. Y aquí en el hígado están entre estos hepatocitos. Los hepatocitos, como vamos a ver más adelante, se van a organizar en cordones. Y estos cordones, entre los cordones de los hepatocitos, van a estar los capilares.
que como el hígado que produce sustancias, haciendo la detoxificación de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, estos capilares, ¿cómo son? ¿Qué tipo de capilares hay? ¿Se acuerdan? Van a ser Sinusoidal. dos, Ay, a ver, Lucero, dime, ¿qué tipo de capilares son? fenestrados. Sí, pero aparte son capilares muy amplios, entonces son capilares sinusoidales y las fenestras son mucho más grandes de lo habitual. Llegan, algunos describen que hasta 100 micras, entonces tienen mucho espacio entre cada una de las células endoteliales y esto para permitir el fácil tráfico de todas las sustancias y moléculas que está produciendo, como decían ahí el decano del departamento de histología, su santidad el hepatocito. ¿Ok? Entonces, vean, esta es una imagen del Atlas que a mí me fascina, que vemos cómo se ve esta morfología hexagonal del hepatocito. Vemos que, ¿se acuerdan cuando vieron que todas las glándulas exocrinas o endocrinas tienen diferente forma de conformarse? Podría clasificarse como una glándula endocrina, exocrina al mismo tiempo en una misma célula y se puede hacer, o en la forma en la que se acomoda son en cordones. Si ustedes observan, aquí se ven rayitas, 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 o de hepatocitos que están uno tras otro, uno tras otro, tras otro. Es normal encontrar de forma esporádica hepatocitos que incluso sean binucleados. Pero si nosotros encontramos muchos hepatocitos binucleados, son hepatocitos malos. Si tenemos muchos, muchos, muchos con dos nucleolos, son hepatocitos malos. Uno de los tumores más frecuentes en pediatría, dejando al lado las leucemias y los tumores del sistema nervioso central, son los tumores de hígado, los tumores de los hepatocitos inmaduros que se llama hepatoblastoma, que de los tumores abdominales es de los más frecuentes. Es infrecuente en general, pero es de los tumores abdominales más frecuentes en pediatría. Entonces el hepatoblastoma está formado por así, hay un chorro de estas binucleadas. Entonces estos hepatocitos padrísimos, binucleados, muchísimos, eso no es bueno. Si vemos uno que otro, eso sí es bueno. Y si ven aquí los límites celulares en los hepatocitos son muy claros y se observa que está uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, formando estos cordoncitos. Y entre los cordones están estos sinusoides de los hepatocitos, que son los sinusoides hepáticos. ¿Ok? Esto es viéndolo muy, muy, muy a, a grandes aumentos. Y aquí estarían entre estos cordones de hepatocitos y el sinusoide un espacio virtual que se llama el espacio de Dis, que se los mostré en la imagen anterior. Y entre, digamos, las porciones apicales de los hepatocitos estaría la primera porción o la porción más distal o donde inicia los conductos biliares, que es el conductillo biliar. Y bueno, aquí lo saluda el hepatocito. Y hay varias formas de nosotros hacer tinciones en el hígado. ¿Alguien sabe qué tinciones se pueden utilizar para observar hígado? H&E. HIE, que es la convencional. Muy bien. ¿Cuál otra podemos usar para hígado? ¿Cómo se llamaba ese? ¿Mandé? Ah, podría ser Paz. Muy bien, Paz, porque tienen además un buen de glucógeno, entonces son súper Paz positivos. Incluso si queremos medir la actividad enzimática del hígado, les ponemos diastasa y si son diastasa positivos, todo el glucógeno que tienen los hepatocitos se deja de ver. Incluso em, hay un protocolo en cuando se realizan biopsias hepáticas. Lo primero que se hace es verlo así a grandes, a grandes, a grandes alturas, o sea, a poquitos aumentos. Lo primero que se hace es se observa con PAS, porque el PAS evidencia de mejor forma el parénquima del hígado, o sea, la estructura y los cordones de los hepatocitos. Entonces nos permite evidenciar muy bien cómo está estructuralmente el hígado y además
en sospecha de enfermedades como ustedes vieron en, en bioquímica, las glucogenosis se pueden diagnosticar no al 100%, pero sí muy sugestivos con la biopsia hepática y se les hace un PAS con diastasa y parece que no pasó nada, o sea, no se evidencia que son positivos a la diastasa, entonces son diastasa negativos. Eso es un concepto un poquito complicado, pero nada más para que sepan que en la vida real, cuando ustedes quieren ver el hígado, se utiliza el PAS, se utiliza el tricrómico de Masón para evidenciar un tipo de colágena que se ve con azulito. ¿Alguien sabe cuál es el tipo de colágena que se evidencia en el Masón de azul? Como les dije, esto resume todo lo que han aprendido a lo largo de sus otras clases. ¿Alguien quería decir algo o alguien levantó la mano? Ay, yo abrí mi micrófono. Uno. Muy bien, exacto. Entonces, entre todos estos cordones de hepatocitos, sobre todo en las estructuras que vamos a ver, que son los acinos o entre los hepatocitos, podemos observar también la presencia de colágena tipo 1. Y otra colágena que nosotros también podemos evidenciar, que incluso es muy importante en patología que hagan el masón para ver la colágena tipo 1, también es otro tipo de colágena. ¿Ibas a decir algo, Dana? Justo era de eso, también la colágena tipo 3, ¿no? Y se podría identificar con Wilder. Y bueno, Bien. según yo también con Carmine de Best por el glucógeno, pero creo que ya lo habían mencionado eso. Ajá, el PAS nos funcionaría un poquito el Carmine, pero el Wheeler, eso sí lo usamos incluso en mi hospital. El protocolo de cuando nos muestran una biopsia hepática, nos muestran el PAS, nos muestran el HIE, la verdad es que casi no lo usan, pero nos muestran PAS, nos muestran tricrómico de Masón y nos muestran en ocasiones también Wilder para ver cómo está la arquitectura del hígado. La verdad es que eso es lo que ocurre en menos frecuencia, pero sí lo llegamos a utilizar porque estas fibras reticulares son muy importantes para mantener la estructura de los cordones tan preciosos de los hepatocitos. Entonces es necesaria. Para mí esta imagen se me hace artística, no sé si a muchos les agrade, pero se me hace que tiene unos contrastes muy bonitos. ¿Y alguien sabe cuál es esta tinción? No es Wilder, es otra tinción. Es una de las tinciones argénticas que son para evidenciar también fibras reticulares. Es impregnación argénica, tinción de plata. No No, sé si sea esa. tiene un epónimo de un personaje muy importante en la histología. ¿Sería Virgo? Es Pío del Río Ortega. Entonces, esta a mí se me hace una imagen súper bonita porque se ven muy, muy, muy bien cómo los cordones de los hepatocitos están sostenidos por estas fibras reticulares que son evidenciadas por Pío del Río Ortega. Entonces vamos a ver ahora, si ya vimos la unidad anatómica y funcional del hígado, que es el hepatocito, pero ahora vamos a ver cómo se ordena esto para que todo funcione de forma adecuada. Entonces, un poco más de lo que ya hemos dicho, los hepatocitos están formados por cordones. Eso es algo súper importante. Puede ser una o dos hileras de hepatocitos. Y entre cada una de estos cordones de hepatocitos tenemos a los capilares sinusoidales que tienen fenestras muy, 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 muy grandes. Algunos patólogos, como dicen, no, no son fenestrados porque son sinusoidales, son más amplios y sus fenestras son más grandes, pero pues sí tienen fenestras, o sea, sí o sí tienen fenestras, pero son estos espacios entre las células endoteliales son mucho más grandes. Tenemos este espacio virtualito, virtualito, virtualito que quedamos que era el espacio de DIS y también tenemos varias células que no van a estar, los hepatocitos no son la única célula que está ahí. ¿Alguien sabe cómo se llaman los macrófagos que están en el hígado? Estos que están aquí.
Esas son Las las células células de de Cooper. Cooper. Sí, exactamente, exactamente. Son muy importantes porque ellos van a estar monitorizando todo lo que llegue aquí. Y también las células de Kupffer van a ser las encargadas de degradar a los eritrocitos que estén ya senescentes, que ya hayan cumplido la vida de 3 meses o que ya no estén funcionando de forma adecuada. Las células de Kupffer van a ser encargadas de eliminar también esas células y muy importantemente van a ser como los guardianes del hígado. Y aquí esta también es muy bonita, se identifica muy bien cómo están estos cordones de hepatocitos rodeados por estas fibras reticulares. Y aquí lo vemos con microscopía electrónica, es de transmisión o de barrido. ¿Barrido? Muy bien. Esta está súper, súper bonita porque aquí los sinusoides, vean cómo se alcanzan a ver estas fenestras que les digo, son muy, 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 muy grandes. Entonces, esta imagen que ven aquí es muy, 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 muy representativa porque nos va a ayudar a identificar a todas las estructuras del sinusoide hepático. Entonces, si ustedes se imaginan el hígado, todos son como hexágonos, hexágonos, hexágonos. Entonces, el hepatocito forma cordones y como vamos a ver anteriormente, el centro del cordón es una vena centrolobulillar y en las esquinitas está el área portal. Si tomáramos una de esas porciones, como vamos a ver más adelante, la diferencia estructural del hígado, si tomáramos una de esas porciones, tendríamos en el centro la vena centrolobulillar y la vena centrolobulillar, el drenaje va a ser un drenaje que va a tener contenido mixto, tanto arterial como venoso. Va a estar, la luz va a ser la luz del sinusoide. Entonces, entre el sinusoide, este que está aquí es el sinusoide hepático y todo va a llegar hacia esta vénula central o la vena centroacinar, que es una vénula. Estos van a ser las células endoteliales. Aquí hacia la luz del sinusoide va a estar la célula de Kupffer. Y aquí en este espacio virtual, en el espacio de DIS, va a estar otra célula muy importante, que es la célula perisinusoidal, la célula de Ito o la célula estrellada. Que esta célula es muy importante porque esta célula eh, almacena ésteres de vitamina A, que son ésteres de ácido retinílico. Entonces, almacena mucha, todo el almacén de la vitamina A lo tenemos aquí, en esta célula de hito. Pero esta célula de hito es una célula mioepitelial que además tiene la capacidad de, si hay algún estímulo que dañe a estos hepatocitos, la célula de hito va a sufrir una transformación a una célula con capacidad de producir tejido conjuntivo. Y este espacio, que es muy importante para el intercambio de las sustancias, se empieza a llenar de tejido conjuntivo, se empieza a llenar de colágeno tipo 1, entonces este drenaje se impide. Entonces, al impedirse el drenaje de todo lo que sucede con el hepatocito, se empieza a congestionar. Entonces, el flujo de sangre se empieza a alterar. Entonces se llena de fibrosis, 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 hasta que no se pueden comunicar una estructura con otra. Entonces la sangre se empieza a regresar hacia todo lo que está antes del hígado y esa es una de las causas de hipertensión portal, que hay un daño en los hepatocitos, entonces todo se regresa a lo que esté antes del hepatocito, se congestionan todos los vasos sanguíneos que estén antes y todas las ramas de la vena porta se van a empezar a congestionar y es lo que sucede cuando hay hipertensión portal. Que para ejemplificar esto me voy a regresar a la imagen inicial en donde se veía el hígado, que aquí justo está
la vena porta. ¿Alguien sabe cómo está formada la vena porta? Es por la mesentérica superior y y por la vena esprénica. Ujú. Son ramas de la mesentérica superior, también incluso algunas ramas de la mesentérica inferior, la esplénica. Entonces tenemos el vaso por un lado, tenemos la vena esplénica, las ramas de la mesentérica superior e inferior, y ya la conjunción forman la vena porta. Entonces, lo que pasa, si ustedes, ya que saben cómo está el sinusoide, ya que saben anatomía, pueden literalmente saber las causas de que aumente la presión en la vena porta. Ustedes son muy jóvenes, pero también les voy a dar un dato para la vida. La presión normal que tiene que tener la vena porta es de 5 o hasta 5 más bien milímetros de mercurio. Entonces, si incrementa esta presión, ya sea porque se hicieron malosas las células de hito, empezaron a producir mucha fibrosis y todo se congestionó y aumentó la presión, si la eleva más de 5, eso ya se define como hipertensión portal. Entonces, si ustedes recuerdan, también la dirección o el flujo de de todo lo que va hacia la vena porta, también se puede regresar hacia las venas del esófago. Entonces, mm, no sé si conocieron, o sea, eso, o tal vez es muy de señora de que del de Ventaneando, que no es Pedrito Sola, ¿saben quién es el otro? No me acuerdo de su nombre. Daniel Bisoño. Ándele, ándele. Daniel Bisoño, no sé si Si lo supieron. sabe. Daniel Bisoño sabían que tiene hipertensión portal. Y es que él, por tanto alcohol, sus hepatocitos preciosos, maravillosos, se lesionaron, sus células de hito se molestaron, empezaron a generar mucha fibrosis. El flujo se empezó a ir hasta todo lo que está antes de entrar al sinusoide, entonces se regresó hacia la vena porta, incrementó la presión en la vena porta, se incrementó la presión en las venas que están en los plexos submucosos del esófago, incrementó tanto esa presión que llegaron también a los vasos de la mucosa del esófago y hubo un sangrado extremo, o sea, él perdió 2 litros por ese sangrado de tubo digestivo que fue alto y fue secundario a hipertensión portal por alcohol. Entonces, es como la correlación clínica de lo que le pasó a Daniel Bisoño y todo porque sus células de hito se enojaron de que se lesionó su hígado por tanto alcohol. Eso es a muy grandes rasgos lo que pasa en la hipertensión portal. Entonces vemos, repasando, tenemos aquí los cordones de los hepatocitos. Entre los cordones de los hepatocitos y las células endoteliales está el espacio virtual, que es el espacio de DIS, que ahí en el espacio de DIS están las células perisinusoidales o las células estrelladas. Vemos también aquí en el sinusoide la presencia de estas células de Kupffer. Y además, en este esquemita también se evidencian que en las porciones apicales de los hepatocitos se está formando el canalículo biliar, que es la primera parte del árbol biliar. Ya cuando termina dejan de estar estos cordones de hepatocitos y nos vamos acercando a otra estructura importante que es el área portal, este canalículo biliar cambia de nombre y se llama canal de Herring. Entonces, si vemos, en un extremo está la vénula central, en otro extremo está el espacio portal y en medio, está los cordones de hepatocitos con el sinusoide. Entonces, todo está perfectamente diseñado para que en el centro está la vénula central y en el otro extremo esté el área portal. Y aquí en el área portal van a estar ramas de la arteria hepática que van a ser arteriolas, que es lo que le va a dar la vascularización, pero la vascularización que va a nutrir, no va a ser funcional como las ramas de la vena porta. Va a ser una nutrición que realmente sí va a permitir que
el hepatocito tenga la energía suficiente para funcionar. Y también tenemos ramas del conducto biliar, que va a estar el canalículo, el conducto de Herring, y ya luego va a formar el conducto biliar. La única diferencia es como el epitelio que tiene cada una de estas y las estructuras que ustedes ya conocen que diferencian una arteriola de una vénula, que ahorita las vamos a ver. Y otra estructura muy importante, muy importante, que yo no sabía lo importante que era hasta que hice la residencia de gastro, que los primeros dos líneas de hepatocitos que están alrededor del espacio portal se llama placa limitante. Esto es importante embriológicamente porque a partir de eso se fueron formando los cordones de los hepatocitos y si hay alteraciones en este a nivel embriológico puede haber alteraciones en la formación de los cordones de los hepatocitos, pero esta placa limitante es muy importante porque si hay algo que inflame el hepatocito, pero si no rebasa esta línea, si no pasa esta línea, además de que nos ayuda a diferenciar entre el canalículo biliar y el conducto de Herring, si la sobrepasa, ya la enfermedad se llama distinto. Entonces, hay una enfermedad que se llama hepatitis autoinmune, en la cual hay demasiados infiltrados de linfocitos y de células plasmáticas, pero no solo en los cordones de los hepatocitos, sino que también están en la membrana limitante, que son los primeros dos cordones de hepatocitos que están alrededor del área portal. ¿Ok? Y otra estructura importante que deben de conocer es que también en estos espacios virtuales de DIS que están entre los cordones o entre los hepatocitos y las células endoteliales, la dilatación al pasar por la placa limitante de estos conductos van a permitir el drenaje hacia los linfáticos y este espacio virtual se llama espacio de Moll, que es la dilatación de estos eh, conductos o el espacio de DIS antes de ingresar o integrarse hacia vasos linfáticos. Esto muchos lo conocen como triada portal por ramas de la vena porta, ramas de la arteria hepática y ramas del conducto o el conducto biliar, pero no son las únicas estructuras. Por eso no puede ser una triada y la forma más correcta de decirlo es decirle espacio portal, porque aquí van a estar formadas por más de solo tres estructuras, ¿ok? Tal vez todo eso empieza a ser un poquito enredoso, pero vamos a ir viendo imágenes para que cada vez esté más claro, ¿ok? Entonces aquí hay otras imágenes que nos ayudan a evidenciar que están los cordones de los hepatocitos, que están las células estrelladas y aquí estas células con el núcleo más aplanadito son las células endoteliales y estas, las que se ven con muchos acúmulos como de lípidos, es la célula estrellada o la célula de hito. Y aquí esta es la imagen del ROS, la imagen típica de los cordones de los hepatocitos, el espacio virtual o el espacio de DIS, que cuando llega a la membrana limitante o esos dos cordones hepatocitos que rodean al área portal se llama de Moll. Vemos aquí las células endoteliales con sus espacios muy importantes que son las fenestras que van a permitir el intercambio de sustancias. Y aquí también estarían las células de Kupffer. Entonces, el área portal, les digo, no solo es una estructura formada por tres cosas, está formada por ramas de la vena porta, ramas de la arteria hepática, el conducto biliar y vasos linfáticos. Por eso no podemos decirle únicamente la triada portal porque es todo estas estructuras, además de algunas terminaciones nerviosas. Entonces no solo es una triada, es todo un espacio. Y aquí lo vemos. Vemos aquí hermosísimo los cordones de los hepatocitos, vemos esta estructura que son los sinusoides y aquí rodeados de tejido conjuntivo, vemos, creo que se ve un poquito mejor acá. Esto que está formada, que se ve más epitelio, es el conducto biliar, el que se ve más
más bien formaditas son ramas de la arteria hepática y el que se ve con una luz más irregular son ramas de la vena porta. Y en la misma imagen, pero con Wilder. ¿Tienen dudas hasta aquí? Para ya entrar con la organización estructural del hígado. Porque es un poquito enredoso, pero vamos a irlo desglosando. ¿Tienen hasta este momento alguna duda? Yo no, doctora, gracias. Va. Entonces, tenemos el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino hepático o de Rappaport. Y les pongo estos dibujitos geométricos porque si ustedes recuerdan esto, ustedes ya están hechos. El lobulillo clásico es ese hexagonito en que va a haber el centro, la vena centrolobulillar y en las esquinitas el área portal. El lobulillo portal, que lo más importante va a ser el área portal y las esquinitas van a ser las venas centrolobulillares que va a evidenciar el drenaje de la bilis. Y el acino hepático, este es el que más tienen que recordar, porque este nos va a hablar de la función del hígado, porque dependiendo de la zona va a ser, digamos que la mayor o menor producción de ciertas sustancias o de ciertas vías metabólicas que se van a llevar más o no a cabo. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque resume esto que les acabo de explicar. Entonces, digamos que todo en hígado son hexagonitos. El hígado es un hexagonito, los lobulillos clásicos generalmente son hexagonitos y vemos aquí cómo están en conjunto conviviendo estas tres estructuras. Entonces tenemos el lobulillo clásico, en que el centro es la vena centrolobulillar y en las esquinitas están las áreas portales. Entonces, lo que yo les decía de cómo se forma o lo que veíamos del acino es como si agarráramos y cortáramos el acino en una pizzita en donde aquí sería la vena centrolobulillar, aquí estarían los cordones de los hepatocitos, entre los cordones de los hepatocitos, aquí estaría el sinusoide, este de aquí sería el sinusoide, y hacia acá pues sería el área donde está el área portal. Y aquí sería el espacio virtual, donde estarían las células estrelladas o las células de hito, y hacia acá estarían hacia la luz del sinusoide, estarían las células de Kupffer. Ujú. Y entre las porciones apicales de los hepatocitos, el conductillo biliar, aquí en las porciones apicales. Estarían aquí lo verdecito, que sería el conductillo biliar. Y y justo estas dos cordones de hepatocitos que estén cercanos al área portal, sería aquí la placa limitante, que son estos dos cordones de hepatocitos. Y cuando el conducto biliar o el conductillo biliar pasa la placa limitante, se llama conducto de Herring, ¿ok? Y aquí, cuando la inflamación rebasa la placa limitante, es un dato de hepatitis autoinmune. Y aquí vemos como en el triangulito, en el ovulillo portal, el centro o la principal atención es el área portal y los piquitos del triangulito son las venas o las vénulas centrolobulillares. En cambio, en la porción funcional, lo más importante es la vascularización del hígado. Entonces, el centro o lo más importante va a ser la vascularización del hígado. Entonces, en cada uno de los extremos de este rombito va a haber un área portal y digamos que en las puntitas o en los vértices van a estar las venas centrolobulillares. ¿Sí me explico?
¿Sí? Hasta este momento todo claro. Doctora, ¿cree que puede explicar lo último, por favor, lo de las venas centrolobulares? Sí. Lo que les decía que en el acino hepático de Rappaport, lo más importante es que tan vascularizado o no está el hígado. Entonces, digamos que la parte central del rombito, en un extremo va a estar el área portal y en los vértices, o sea, en las puntitas, van a estar las venas centrolobulares. Entonces, así se los voy a explicar a más a detalle más adelante, pero ¿qué creen que tenga más nutrición? ¿Lo que está más cerca del área portal o lo que está más lejos del área portal? Lo que está más cerca, ¿no? Exacto. Entonces, todo lo que esté más cerca va a estar mucho más vascularizado y mucho más nutrido porque va a estar cerca de la que le va a dar la nutrición, que es las ramas de la arteria hepática. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Entonces, yo creo que le podemos dar puntos extra a que me diga em, de qué especie es este hígado. Eso no se los he dicho, pero ¿de qué especie es este hígado? ¿Es de humano? ¿Es de puerco? ¿Es de pollo? Yo había leído que podría ser de cerdo porque en los humanos no está bien limitado los lobulillos. Hoy, Shomara, puntos extra. Muy buena respuesta. Ya tiene Desafortunadamente, 11, doctora. ya no tiene llenadera, ya puro 10 y 11. Muy buena respuesta, porque justamente yo cuando bajaba a ver biopsias o bajo a ver biopsias en las sesiones que tenemos con los patólogos, los residentes de gastro, pues yo ya sabía que eso pasaba, que no estaba súper bien delimitado el lobulillo clásico y que solamente pasaba en hígados de cerdo de forma normal, pero la verdad es que si no está bien delimitadito es súper difícil de observar, o sea, solo se ve de repente unos huequitos y entonces tú en tu mente te tienes que imaginar los hexagonitos. Pero en los hígados de cerdo justamente es súper, súper normal que se vea perfecto delimitado con tejido conjuntivo el lobulillo clásico. Entonces, aquí sí se ve perfecto el hexagonito, porque es un hígado de cerdo. Si yo lo veo esto en una biopsia, ¿creen que yo esté muy tranquilita o que esté muy preocupadita? Si yo veo que tiene mucho tejido conjuntivo y que delimita un lobulillo clásico en un ser humano, ¿estaría muy tranquilita o muy preocupadita? ¿Alguien? Pues supongo que como no es normal, pues sería de preocuparse, ¿no? Estaría yo muy preocupadita, porque eso quiere decir que hizo algo que está incrementando la cantidad de tejido conjuntivo en el hígado, que no nos gusta, porque les dije, lo que entre más permeable esté el hígado, mayor intercambio de sustancias y menos riesgo de que todos esos vasitos que están ahí se tapen y causen hipertensión portal. Entonces nos preocupa mucho que se delimiten también. Entonces, como vamos a ver más adelante, nosotros evaluamos qué tan fibrótico está un hígado. Entonces, ¿alguien me quiere recordar cómo se forma un lobulillo clásico? ¿Cuál es el centro y cuáles son los vértices? Pues los vértices serían las triadas portales y su centro la vena central. Ajá, aunque acuérdate que son áreas, no solo triadas. Tal vez en el departamental ya les pueden poner triadas, pero correctamente es un área, porque no solamente está formada por tres estructuras, que sí vienen ramas de la vena porta, ramas o arteriolas hepáticas y el conducto biliar, pero también están linfáticos y terminaciones nerviosas. Entonces realmente sería pues una estructura de cinco, no una triada. Pero muy bien, justo en los vértices
En el centro está la vena centrolobulillar y así a grandes rasgos está la tríada, pero correctamente es el área. Y entonces, para recordar, porque lo vamos a estar mencionando mucho, porque yo sé que es un concepto difícil, aquí, si cortamos aquí, 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 el centro del dibujito que les he estado mostrando sería la vena centrolobulillar. Estos que están aquí serían los cordones de los hepatocitos. Lo blanquito que está aquí, lo voy a poner de otro color. Esto blanquito sería los sinusoides de los hepatocitos y el espacio entre los hepatocitos y el sinusoide. ¿Recuerdan cómo se llama ese espacio virtual? El espacio de Dis. Entonces, este espacio virtual es el espacio de Dis y en el espacio de Dis están las células estrelladas o las células de hito que almacenan vitamina A, que si se enojan pueden provocar fibrosis. Y aquí en los sinusoides están las células de Kupffer. ¿Ok? Así desde aquí pueden ver los cordones bonitos de los hepatocitos, los sinusoides, y de ahí se pueden imaginar qué células están en cada estructura. ¿Ok? En un extremo está el área portal y en el otro, en el centro, está la vena centrolobulillar. ¿Y se acuerdan cómo se llaman las primeras dos líneas de los hepatocitos que están rodeando el área portal? La placa limitante. Exacto, o membrana limitante, que si les digo, hay enfermedades, sobre todo les digo lo de la hepatitis autoinmune, que por ejemplo aquí hay mucha inflamación, pero si la inflamación rebasa esta línea, eso es sugestivo de hepatitis autoinmune. Bueno, ahí nada más para que vean cómo está bien delimitadito el lobulillo clásico. Ahora el lobulillo portal que nos va a hablar sobre la dirección hacia donde va a drenar la bilis. En los extremos va a estar formado por una vena centrolobulillar y justo en el centro del triangulito va a estar eh, el área portal. Entonces los vértices, estos siempre se los preguntan, ¿cuál es la estructura hepática que está formada en los vértices por venas centrolobulillares? Y en el centro está el área portal que nos habla sobre el drenaje de la bilis. Eso es un lobulillo portal y generalmente tiene esta forma de triangulito. Incluso acá del otro lado también podemos evidenciar cómo se hace otro triangulito, en donde el centro es esta área portal. ¿Ok? Y lo que más nos interesa a nosotros es este acino hepático o acino de Rappaport, en que tiene un eje mayor y un eje menor. El eje mayor va a estar cercano a donde está esta área portal en sus dos extremos y en las puntitas va a estar hacia donde está la vena porta. Este es el más útil porque nos va, como les dije anteriormente, nos va a hablar sobre la perfusión y la actividad metabólica que tiene el hígado y así es como lo vemos. Entonces vamos a tener varias zonas. La zona número uno, para que nunca se les olvide, es la zona que está más perfundida. Entonces es la número uno porque es la primera que se perfunde. Y entre nos vamos alejando la vena centrolobulillar, va disminuyendo la perfusión. Entonces está perfectamente diseñado para que digamos que estos hepatocitos que están acá realicen funciones que requieren de mayor perfusión y que estos hepatocitos de acá realicen funciones que requieren menos perfusión. Entonces, hay muchos artículos que hablan sobre qué tan bien o mal perfundido está el hígado y qué enfermedades pueden ocasionar de acuerdo a las zonas que tenemos en el hígado. Entonces, esta imagen me encanta mucho porque resume todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, tenemos el hígado. De aquí podemos hablar directamente de lo que les explicaba cuando
les hablé de la hipertensión portal, todo lo que esté arriba del hígado puede provocar una hipertensión portal posthepática. Todo lo que esté adentro del hígado puede causar una hipertensión portal intrahepática y todo lo que esté afuera del hígado puede provocar una hipertensión portal prehepática. Entonces, si aquí les hiciéramos un zoom, vemos este lobulillo, que este lobulillo, ¿cuál es? El que el centro es la vena centrobulilar y las esquinas es el área portal o la tríada portal. ¿Cómo se llama este lobulillo? ¿Es el clásico? Excelente, Ricardo, es el clásico. Entonces, si nosotros cortáramos un extremito y el eje mayor fuera el área portal, formaríamos un asino hepático o de Rapaport. Y aquí tenemos las diversas zonas. Entonces, la zona 1 es la más perfundida, es la número 1. La zona 1 es la más perfundida. Y conforme nos vamos acercando a la vena centrolobulillar, que es si agarramos esta porcioncita y la ampliáramos, así es como se vería el sinusoide con los cordones de hepatocitos en un extremo, los vasos portales y en otro extremo la vena centrolobulillar. Entonces, la zona 1, la zona periportal, la zona más perfundida donde está incluso la placa limitante o la membrana limitante, ahí es donde va a haber una mayor cantidad de oxigenación. Entonces, las vías metabólicas que se producen en la zona 1 son gluconeogénesis, beta oxidación, o producción o metabolismo de nutrientes y es la zona que está más oxigenada porque está más cercana a los vasos que le van a permitir la nutrición, que son las ramas de la arteria hepática. ¿Ok? Entonces, lo que esté más lejitos en la zona 2 va a ser lo que más va a provocar o lo que menos va a requerir oxígeno para su producción. Entonces, aquí se va a dar la glucólisis, la lipogénesis y las vías de señalización de beta-catenina y WNT, que esos también ya lo vieron seguramente en embriología. Y también esto es relevante para nosotros los que nos dedicamos a estudiar el hígado, que la primera porción es la porción que si hay un daño hepático, lo primero que se va a afectar va a ser la perfusión de estos hepatocitos que van a estar aquí. Y esto es frecuente encontrarlo en pacientes que tienen sobrecarga de hierro, en pacientes que tienen hepatitis autoinmune, porque ahí es donde está la placa limitante o la membrana limitante, y en cirrosis biliar. Y hacia acá lo que requiere menor cantidad de oxígeno, como en pacientes que tengan enfermedad de hígado graso no alcohólica, enfermedad de hígado graso alcohólica o infecciones parasitarias que van a provocar fibrosis y daño en el hígado. Entonces, lo que tal vez no quiero que recuerden las zonas de las enfermedades del hígado, pero lo que sí quiero que recuerden es que la zona 1, al estar más cercana al área portal, va a ser la zona más rica en oxígeno porque es la que más va a estar perfundida. Y también me acuerdo que en mi ENARM de hace ya algunos años me preguntaron que cuál era la zona del hígado que se afectaba más cuando había una intoxicación por paracetamol y justamente es la zona 3 porque lo que pasa aquí es que como es la zona menos perfundida, es la zona que más rápido se necrosa, se muere. Entonces, literalmente cuando hay una intoxicación grave por paracetamol, lo que sucede, se lesionan tantos estos hepatocitos de la zona 3 que generan una necrosis cercana a la vena centrolobulillar. Y eso también pasa en muchas cosas que no permitan la perfusión adecuada del hígado,
en un estado de inflamación muy grave, que es la sepsis. Lo último que se va a alcanzar a perfundir va a ser la vena centrolobulillar. Entonces, esta va a ser la zona más afectada en casos donde no se pueda perfundir bien el hígado. ¿Ok? Y esto también es una clasificación, dato curioso para la vida, que nosotros utilizamos, que es el score de Metavir. Por eso les dije, si vemos mucha fibrosis, yo me preocupo porque no se va a poder dar de forma adecuada el intercambio de sustancias. Mucha, mucha, mucha fibrosis. La versión más terrible es la cirrosis. No sé si ustedes han visto un paciente que tiene alcoholismo de forma crónica y que se ven todos, se ven hasta de un color amarillo, pero como ocre. Además, se ven con una panzota y se les siente, o ustedes van a ver que se les siente un hígado duro, 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 duro. No sé si alguien ha visto un paciente con un alcoholismo de muchos años. Yo ¿Sí? Tú en el ya lo has hospital visto en gastro, ¿no? muchos pacientes internados. En un buen por eso, ¿no? Por descompensaciones de que fueron alcohólicos muchos años. Y eso que me refiero es porque tienen ascitis. Entonces, ese aumento en el perímetro abdominal es que se llenan de agua. Como les dije, en el hígado se produce la albúmina, disminuyen los niveles de albúmina, el agua se fuga y se fuga hacia el espacio peritoneal, entonces incrementa la cantidad de líquido en el peritoneo y los pacientes se ponen así, parecen embarazados. Y el tratamiento es empezarles a dar medicamentos para que orinen, darles albúmina dependiendo del grado, y si no lo controlamos, pues ni modo, le picamos y le sacamos ese líquido que se llama paracentesis. Entonces, ¿te acuerdas? Hiram, ¿cómo se sienten los hígados de los pacientes que tienen cirrosis? Bueno, muy grandes y duros. Exacto. Hay veces que ni siquiera son tan grandes que ya se empiezan a hacer como, literal, como pasita, pero se sienten duros, 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 firmes. Ustedes pueden sentir las bolas que tiene el hígado que se llenan de fibrosis a un gran grado extremo que es la cirrosis. Y la forma que nosotros tenemos para observarlo histológicamente es por la clasificación del Metavir. ¿Qué tanta fibrosis hay? Si hay cercana al área portal, que se llama fibrosis portal, en un grado en donde hay fibrosis portal, pero se empieza a ir también hacia el parénquima, hacia los cordones de los hepatocitos, que estos forman septos. Si entre estos se empieza a ver una conexión, se llama fibrosis septada, y ya ahí se puede como delimitar bien un lobulillo clásico, que por eso si nosotros los vemos en una biopsia y ya nos preocupamos porque están a un pasito de ser cirróticos y tener el hígado duro, 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 duro. La ventaja que tenemos los gastroenterólogos de niños frente a los de adultos es que ellos casi siempre ya los ven aquí cirróticos, así feos, 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 feos. Y nosotros muchas veces, muchas enfermedades las alcanzamos a detectar cuando apenas se forman estos septos entre las áreas portales. Entonces, mucha de esta fibrosis puede llegar a ser reversible. Ya cuando está cirrótico, que es un grado extremo de fibrosis, ahí ya no hay manera. Y la verdad es que es tristísimo, 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 porque estos pacientes de lo que se mueren se desangran, así se llenan. He tenido muchos niños que tristemente por algo no se les formó de forma adecuada la vesícula biliar, eso le condiciona daño a sus hepatocitos, y al tener un daño crónico, 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 las células de hito se empiezan a ser malignas, se empiezan a producir mucha fibrosis, hasta llegar a un grado extremo de fibrosis que es la cirrosis, y estos niños lo único que los salva es ponerles un hígado nuevo, que nuestro país apenas está haciendo en pediatría estos trasplantes de hígado cada vez más frecuentemente, pero la realidad es que casi no se hace, y trágicamente se mueren o desangrados o con muchas infecciones, o a veces esa ascitis, a pesar de que la drenemos, le demos medicamentos, nomás no se resuelve, no se resuelve, y pues es un desenlace fatal. Por eso les digo que el hígado es maravilloso, pero si al hígado le pasa algo, sin el hígado no la armamos.
¿Tienen dudas hasta este momento de hígado? Ya para terminar con el sistema de conducción de la bilis, No, doctora. ¿no? Ya vamos a terminar ya para que puedan ir a descansar. Entonces, nosotros podemos producir cerca de 1 litro de bilis al día y la bilis va a estar formada por sales biliares, por glicina y por taurina. Esto a nosotros los gastros nos los preguntan mucho nuestros maestros, pero están formados por estos dos, de estas dos proteínas, la glicina, bueno, aminoácidos, glicina y taurina. Están formados además por pigmentos biliares, que es el glucurónido de bilirrubina. Está formado por colesterol, por fosfolípidos, que el fosfolípido más importante es la lecitina, por electrolitos como el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro y además de bicarbonato y agua. Entonces, una cosa son las sales biliares y otra cosa son los pigmentos biliares y todo en conjunto van a formar la bilis. Entonces, ¿cómo se va formando este árbol biliar? Tenemos primero un conducto o el conductillo biliar que va a estar formado por las cabecitas de los hepatocitos. Esto también es súper pregunta de examen. ¿Cómo se forma el canalículo biliar? Por las porciones apicales de los hepatocitos. Después, cuando estos canalículos biliares pasan por la membrana limitante, se va a llamar conducto de Herring, que este no solo va a estar formado por hepatocitos, sino ya va a empezar a estar formado por colangiocitos, que la característica histológica de un colangiocito es que son células o son un epitelio cúbico simple. Después tenemos el conductillo biliar intrahepático, que este se encuentra en el área periportal. Después tenemos a los conductos biliares intralobulillares que van a estar formados por colangiocitos, pero aquí ya no son solo cúbicos simples, sino también ya se empiezan a hacer cilíndricos y están ya rodeadas por más estructuras, no solamente por epitelio. Entonces van a estar formadas además por tejido conjuntivo denso y por fibras elásticas y también músculo liso. Después de ahí vamos a tener el conducto hepático izquierdo y derecho, después el hepático común, la vesícula biliar, el cístico y finalmente el colédoco que va a drenar junto con el conducto pancreático hacia la ámpula de Vater. Entonces aquí más o menos vemos esto, vemos los canalículos biliares, luego tenemos el conducto de Herring, que son estos que ya están acá. Después ya tenemos el canalículo o el conductillo biliar y ya nos vamos a ir yendo hacia distal. Y aquí es como todos los conductos de nuestro cuerpo tienen mucha ATPasa o es fácil evidenciarlo porque hay muchas mitocondrias, hay muchas enzimas productoras de ATP. Aquí ponemos una inmunohistoquímica que nos ayuda a identificar la ATPasa y se puede evidenciar con técnicas de cortes ultra finos teñidos incluso con azul de toluidina, podemos ver características un poco más definidas de los conductos hepáticos, en los conductillos que están formados por estos cordones de hepatocitos. Aquí se ve muy bien el detalle. Y aquí, este ya no sería lo que veíamos acá, el del canalículo, que está justo formado por estos cordones de los hepatocitos en su porción apical, que son estos de acá, sino ya estarían formados por el conductillo biliar, que son este epitelio cúbico simple. Y aquí vemos el conducto, el colédoco, que no es solo va a estar formado por el epitelio cilíndrico simple, sino ya vamos a tener incluso una capa de músculo liso y va a haber tejido conjuntivo denso alrededor. Entonces, conforme se va haciendo distal, el árbol biliar va teniendo aún más estructuras. De estar formada solamente por las porciones apicales de los hepatocitos, se le va a ir haciendo epitelio con hepatocitos y epitelio
cúbico simple, después epitelio cilíndrico, luego cilíndrico con músculo liso, fibras elásticas, tejido conjuntivo denso, entonces cada vez se va a ir haciendo más grande. Y para nosotros también los gastros es muy importante cuánto mide de diámetro el conducto colédoco, que entre más dilatado esté, nos puede hablar de que hay algo que lo está obstruyendo y después de la obstrucción hubo una dilatación. Y ya hasta este momento, ¿alguna duda? No, doctora, gracias. Ya vamos a terminar. Les prometo que esto ya está más rapidito. Entonces, la vesícula biliar, aquí lo que veíamos un poquito de lo que ya vimos de todo el árbol biliar. La vesícula biliar va a estar formada, es un saco que está en forma de pera o en forma de aguacate, como lo quieran ver. Tiene una capacidad en promedio de 50 mililitros. Está formado por un fondo, un cuerpo. Este sería el fondo de la vesícula, este sería el cuerpo de la vesícula y este sería el cuello de la vesícula, que es el que se va a conectar con el conductito, va a ser el cístico, que se va a conectar después con el colédoco y este es el que va a drenar hacia la ámpula de váter. Es la que va a permitir el almacén y la concentración de la bilis. Es muy importante porque si se acuerdan en sus clases de bioquímica, ¿cuál es la utilidad de la bilis? No se emulsifica los triglicéridos, creo. Las grasas, ¿no? Porque se acuerdan cuando vimos todo lo de tubo digestivo, ¿cuál era la porción en donde se absorbía la mayor o donde se absorben las grasas? ¿En duodeno, yeyuno o en ilion? Que les dije, no pueden vivir sin eso. Creo Ilion. que Muy bien, así cuando quieran decirle a alguien que no puedo vivir sin ti, eres mi ilion, es porque literalmente es irreemplazable. Entonces, justo para que se puedan realizar esa absorción de las grasas en el ilion, tienen que ser transportadas en forma de micelas hasta que llegan al ilion en donde esas micelas se abren y así las capas de fosfolípidos incluso se pueden ir integrando algunos a la membrana de los enterocitos y otros nada más se abren para que los ácidos grasos que están transportados ahí por medio de varios conductos puedan ingresar al enterocito y así se puedan absorber los ácidos grasos y ya después se resterifican y pasar por la linfa. Entonces son muy importantes para la emulsificación de las grasas y la formación de estas micelas y que se puedan absorber en el hilo. Em, la contracción de la vesícula biliar va a estar estimulada por colecistoquinina, importantemente, por gastrina, por motilina y por el parasimpático y va a estar inhibida por la acción de los estrógenos. Y esta solamente va a tener tres capas, la mucosa, la muscular propia y la serosa. Entonces, aquí es donde se empieza a poner complicada la cosa porque es como, parece intestino, pero las vellosidades están raras, pero pues como que no le veo submucosa. Entonces, esa es la vesícula biliar. Ya cuando terminen de ver toda la histología, se puede confundir les voy a dar un spoiler, con tubas uterinas, pero aquí la característica es que está este epitelio cilíndrico simple que tiene, eh, que puede tener también microvellosidades, pero aquí no hay células caliciformes. Tiene esta lámina propia que pudiera similar como vellosidades, pero si se fijan son súper, 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 súper irregulares y que son tan irregulares que pueden formar estos huequitos que alguien sabe cómo se llama. Son senos de Rokitansky, algo así. Exactamente, esos son los famosísimos senos de Rokitansky-Askov, que son sitios en los cuales pareciera que hay un espacio que se forma como tal, un
como una cavidad, pero nada más es la imagen que forman estas evaginaciones del epitelio y de la lámina propia, es decir, de la mucosa, y que pareciera que está haciendo una cavidad, pero realmente son imágenes virtuales. Y aquí no hay criptas, no hay presencia de criptas y directamente nos brincamos la lámina propia y lo que observamos ya es directamente la muscular que se puede organizar de forma irregular. No tenemos bien marcadito circular interna y longitudinal externa, sino que hay varias capas que van a permitir la contracción efectiva de la vesícula y que se libere la bilis. Y aquí nada más tenemos serosa o adventicia. Si vemos epitelio hasta acá, es una serosa. Si no, nada más tenemos la adventicia, que está muy vascularizada y que puede o no llegar a tener eh, adipocitos, pero lo habitual es que no tenga, que solo sea mucho tejido conjuntivo denso e irregular. Entonces, esto es nada más para concluir todo lo que hemos dicho. Lo de las glándulas, que ya lo vimos en la primera clase, el páncreas, que está formado por acinos serosos y la característica importante histológica es la presencia de las células centroacinares. El conducto aquí más importante va a ser el conducto intercalar, a diferencia de las otras glándulas que va a ser el conducto estriado. Y en el hígado vamos a tener el lóbulo hepático, que en el lóbulo hepático vamos a tener estas cordones de hepatocitos y los sinusoides hepáticos, y que entre los cordones de los hepatocitos, en las porciones apicales, van a estar el canalículo biliar, que después se va a hacer hacia el canal de Herring o los colangiolos, y finalmente hacia el espacio portal va a estar el conducto biliar. Luego en el espacio portal vamos a tener eh, por lo menos o importantemente estas tres estructuras, recordando que no solamente son tres estructuras, sino es ramas de la arteria hepática o la arteriola hepática, vénula, la vénula portal, que es rama de la vena porta, el conducto biliar y los vasos linfáticos, que estos vasos linfáticos también van a venir del espacio de Dis, la dilatación en el espacio de Mol, y se van a integrar al espacio portal. Y en los sinusoides hepáticos vamos a tener las células endoteliales y a las células de Tüfer. Y aquí en este espacio en el virtual, que es el espacio de Dis, se va a encontrar las células perisinusoidales o de hito, que son las principales encargadas de almacenar vitamina A en nuestro cuerpo. Y listo, chicos. ¿Tienen alguna duda? Creo que no, doctora. No, ¿No? doctora, gracias. Porque yo ya me voy, ya parto. Entonces, aprovechenme. Si tienen alguna duda, queja, sugerencia, comentario, lo que sea, me lo pueden decir. Ay, bueno, yo sí tengo una, doctora. Dime, Alondra. Bueno, es que no sé si se pueda bueno, igual si usted quiere, que nos pueda compartir sus, presentaciones para podernos apoyar y pues estudiar para nuestro examen. Por Sí, favor. claro que sí, sí, claro que sí. Sí se las paso. Vale, pero estudien bien Muchísimas porque gracias, doctora. se dieron cuenta que es un tema un poco largo, muy bueno, pero pues también estudien bien para que salgan bien en ese examen. Pues sí, ahorita yo sé que fueron muchas horas, pero les resumimos como 300 páginas o no sé, de muchos libros. Y vimos cosas que pues no vienen en los libros tampoco. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Algo que digan, no, la verdad, esto no me quedó claro, lo podemos volver a explicar. Tenemos todavía tiempo. Bueno, si ya no hay más dudas, recuerden que siempre, 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 siempre importante
tal vez ustedes ahorita no alcanzan a dimensionar la cantidad de cosas que están aprendiendo, pero todo lo que están aprendiendo un día va a tener repercusión en un paciente. Todo lo que ustedes saben, todo lo que han visto en histología, y en todas las ciencias básicas es fundamental para ser buenos médicos. Van a ver ustedes cuando salgan al internado, al servicio social, que muchos de sus compañeros de otras universidades no tienen la ventaja de ver tan a fondo las ciencias básicas. Entonces sí se nota mucho los doctores que saben ciencias básicas y los que no saben. Y ese va a ser el principal diferenciador de cuando ustedes salgan de su vida de estudiantes. Y recuerden que siempre lo que ustedes van a estar estudiando lo van a ver después en un niño, en un adulto, en un anciano. Y este momento que parece árido, parece difícil, parece aburrido, va a tener gran repercusión, incluso que lo sepan o no, para cómo le va a ir después a sus pacientitos. Entonces, esta frase me gusta de William Osler, que dice que estudiar el fenómeno de la enfermedad sin libros es navegar en un mar inexplorado, pero estudiar libros sin ver a los pacientes es ni siquiera haber ido al mar. Entonces, nada más les traigo estas imágenes para que vean qué maravilloso es el tubo digestivo. Obviamente no es microscopía convencional, es incluso microscopía muy avanzada, es con microscopio confocal, pero para que vean que no solo es bello en cuanto a su función, sino que es bello, bello, bello morfológicamente. Y ya, eso sería todo. Saqué de muchos más libros, pero sí va a haber muy atascado. ¿Tienen alguna duda? Si no, pues ya descansen, que les vaya muy bien y espero verlos pronto. Gracias, Muchas doctora. gracias, doctora. Muchas Gracias. Gracias, gracias por doctora. todo, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Chicos, Muchas gracias. nada más como que anuncios para que estén todos en la misma sintonía.